Así podemos dar inicio. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Gracias por conectarse al taller Facilitación de Proyectos Educativos vinculados a la industria. Mi nombre es Clara Picarel, soy la coordinadora de UIA Joven. Me acompañan aquí hoy Luciana Blasucci, que es miembro de UIA Joven, también coordinadora de Industria Inspira, Florencia Suado, que es responsable del Departamento de Educación en UIA, y un gran equipo de siglo XXI, que es quien nos va a dar la capacitación el día de hoy. Claudia Guevara, Natalia Barrenuevo y Elisa Panero, que es la docente del día de hoy. Es la primera vez que se realiza este taller. El objetivo es acompañar y darle herramienta a los docentes en el marco del concurso Industria Inspira. Como saben, el concurso Industria Inspira invita a estudiantes de escuelas técnicas a presentar proyectos industriales, innovadores, sustentables sobre una problemática que identifiquen en su comunidad. Hay tiempo hasta el 14 de agosto para presentar proyectos y toda la información está subida ya en la web de WIA, bases y condiciones, preguntas frecuentes, el modelo para presentar los proyectos. Todo lo que tenga que ver con, digamos, dudas o consultas sobre el concurso en sí, las vamos a, digamos, tomar por chat al final del encuentro. La idea es poder arrancar, digamos, con el contenido que se pensó para el día de hoy, que como dije, está, digamos, dado por la Universidad Siglo XXI. Este taller nace de un convenio con la universidad y el contenido fue armado específicamente para esta ocasión y para potenciar las actividades en el marco de Industria Inspira. Nos parecía muy importante poder contar con una actividad destinada a los docentes, a ustedes, que son quienes acompañan a los alumnos en la presentación de los proyectos. Como dije, hay un gran equipo de siglo XXI atrás, así que le voy a dar la palabra a Claudia Guevara, que es gerente de relacionamiento estratégico, para que nos dé unas pequeñas palabras y luego ya comenzamos con lo que nos compete. Clau, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, Clary, dijiste todo. ¿Qué decirte? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de Universidad Siglo XXI, quiero darles la bienvenida y agradecer especialmente a ustedes, UIA Joven, por la confianza y por convocarnos a ser parte de esta iniciativa que es súper, mega valiosa. Como decías vos, soy Claudia Guevara, gerente de relacionamiento estratégico y bueno, para nuestra Universidad del Siglo XXI es una enorme satisfacción poder acompañar en este espacio porque refleja una convicción que compartimos profundamente, la educación como una herramienta de transformación cuando se conecta con los desafíos reales de las personas, las organizaciones y la sociedad. Es decir, no solo lo decimos, sino que también lo hacemos. Hoy nos encontramos con ustedes, profesores, que tienen un rol clave. No solo transmiten conocimientos, sino que inspiran, orientan y acompañan a los jóvenes en la construcción de proyectos que, como decía Clary, pueden generar impacto en sus comunidades y en el sector productivo, que es lo más importante, para seguir acordando y acercando a la escuela técnica al mundo de la industria, sino también fomentando la innovación y el desarrollo de competencias que van a ser claves para el futuro. Desde la Universidad Siglo XXI los acompañamos a través de estos workshops, como mencionaba recién al inicio, y creemos firmemente en el aprendizaje basado en competencias, en el trabajo colaborativo y en la construcción de puentes entre la educación y el mundo. Esperamos bueno, este sea un recorrido hermoso, que sea también un espacio de intercambio entre ustedes, colegas, que son de diferentes colegios, que haya reflexión, sobre todo en términos de prácticas educativas y de construcción conjunta de nuevas formas de enseñar y aprender en contextos cada vez más dinámicos y diferentes. Agradezco nuevamente, Oía. Clary, un placer trabajar con ustedes por segundo año consecutivo. Somos ya una inmensa, una comunidad súper aceitada entre ambas instituciones por esta alianza y a cada uno de ustedes
por sumarse a esta propuesta. Gracias Eli y gracias Nati por acompañarnos. Y bueno, les deseo una excelente jornada y un muy buen recorrido formativo. Muchas gracias. Gracias, Clau. Antes de arrancar, Eli, te pido perdón porque quiero hacer unas pequeñas aclaraciones y comentarios. La primera es que el taller, bueno, como saben, está siendo grabado, va a ser subido a YouTube, compartido por mail para que lo puedan ver y lo puedan compartir a quienes no pudieron sumarse el día de hoy. Pero para los que están acá, se va a otorgar un certificado de asistencia emitido por la Universidad Siglo XXI. Para eso, en un momento que tengamos un corte, voy a enviar un link con un formulario para que puedan cargar sus datos, así les acercamos el certificado. Por otro lado, así como hoy tenemos este taller que está orientado a docentes, el miércoles que viene tendremos un taller orientado a alumnos que es de introducción a Design Thinking, que es una metodología para trabajar ideación de proyectos. La idea es que se pueda trabajar el proyecto que quieren presentar en el concurso Industria Inspira. Es el miércoles que viene, 10 de junio, de 10 a 12 de la mañana, y los invitamos obviamente a que lo compartan con sus alumnos. Se pueden conectar todos desde el aula. También en el momento de corte voy a enviar el link de inscripción a ese Zoom. Todo lo voy a hacer en el corte, así no molesto. Bueno, ya lo dije, pero si hay preguntas específicas del concurso, las tomamos al final. Y ahora sí, quería llegar a esto que me parece muy, muy importante, y que creo que es una oportunidad para aprovechar. Gracias a la alianza con Siglo XXI, la universidad pone a disposición 150 cupos para una formación en innovación educativa. Es una formación 100% gratuita en el marco de Industria Inspira. Se cursa de manera 100% virtual y asincrónica. Hay un mes para completar la formación, por lo cual es trabajo de a poco, cada uno a su ritmo, en su casa, mediante la plataforma de aprendizaje Canvas. El contenido de este curso, como dije, está orientado a la innovación dentro del aula. En el momento del corte también voy a compartir el link para que puedan postularse a los cupos de este curso. Como hay 150 cupos, la inscripción o la postulación no implica automáticamente, digamos, inscripción al mismo, sino que desde UIE vamos a estar confirmando, bueno, quienes acceden a la formación, procurando que haya representación de todas las provincias. La postulación es desde hoy, que envío el link, hasta el 12 de junio. También están invitados a compartirlos con docentes de escuelas técnicas que no hayan podido sumarse hoy. Y el 16 y el 17 se informará a quienes quedaron seleccionados, comenzando el curso el 18 de junio. Van a tener un mes para poder cursarlo. Es una formación que pone a disposición la universidad para los docentes en el marco de este proyecto. Así que ahora sí, no quiero quitar más tiempo, así que le voy a dejar a Eli para que te presente y para poder empezar a trabajar. Bueno, muchas gracias, Clary, Claudia, Natalia, Luciana, Florencia. Bueno, buenas tardes, acá desde la ciudad de Córdoba con nubosidad y con llovizna, así que bueno, inspirándome en este día, al menos acá de Córdoba. Así que bueno, vamos a transitar este recorrido con este desafío que, bueno, que lo cuentan tan apasionadamente Clara y Claudia, porque hay evidencia de experiencia anterior y eso cuenta muchísimo, ¿no? Así que bueno, traje mi machete para que este recorrido tenga alguna forma. Eh, Voy a estar muy atenta al chat porque va a ser el modo en que nos vamos a ir comunicando. Eh, Así que voy a compartir pantalla. Acá, vamos por acá. Y si no veo mal, estamos ahí y voy a abrir el chat. Bueno. Están dadas las bienvenidas y la verdad es que siempre me pregunto cuando estoy iniciando un encuentro con todos, ¿cómo llego? Nosotros en la universidad abrazamos
al paradigma del bienestar y parte del bienestar es preguntarnos cómo estamos en los hitos que estamos viviendo, en el día que estamos viviendo y por lo tanto es preguntarles a ustedes cómo están. Y bueno, traje algunas imágenes, ¿no? Para poner un poco de color. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el chat para que cada uno, el nombre ya sale como usuario de Zoom y que pongan también la localidad. Entonces, bueno, yo soy de Córdoba y pongan el número que tiene que ver cómo llegan a esta instancia. Y vale, así yo también puedo conocer cómo está, cómo llega cada uno. Así que los esperamos por el chat. eh, la localidad, no sé si hay de Corrientes, de Buenos Aires, de Jujuy, si se reconocen con el número 1, con el 4, ahí estamos. Jujuy con el 6. Qué bueno, cuenten con nosotros. De Caleta, Olivia. No, 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 no. Esto es lo más lindo que tiene estos encuentros. Eh, Bien, hay un 3, bueno. San Juan es un 3. eh, Cafayate, 2. Tierra del Fuego. Esto es una maravilla, los lugares. Bueno, y hay de todo un poco, 6, 2. ¿Quién dice de Cafayate? Claro, el tema es encontrarse acá, es casi como un Tinder de localidades. Bien, bien, un 4, ¿sí? Un 5 en Santa Cruz, el gato mojado, ¿no? De Mendoza, wow, esto es una locura. Carlos Robles, Mendoza un 4, de Malagueño Mendoza un 6. Bueno, bueno. Y la verdad que este chat primero reconfirma de que este súper programa es netamente federal y esto es lo más rico, ¿no? Que tiene un programa como la UIA y también desde Universidad Siglo XXI siempre abrazamos, ¿no? Lo federal que estamos presentes en toda la universidad. Así que no puedo dejar de leer por dónde son todos y demás. Eh, Muchos han puesto el 4, ¿no? Con la falta de tiempo, así que vamos a hacer que este tiempo que nos están disponiendo eh, tenga su efecto y se lleven herramientas y demás. ¿Yo qué hago acá? Bueno, si han llegado casi por casualidad, que puedan entender cuál es el propósito del encuentro y que se sumen a Industria Inspira. El gato mojado tiene que ver qué va a pasar, qué sucede, y a veces, bueno, esa sorpresa o esa sensación, ojalá que la revirtamos, ojalá que, como el Doctor House, cuando podamos ir transitando, se pueda decir, oh my God, sí. Lo muy bueno es que hay muchísimo también con Cuentan conmigo, porque el proyecto tiene que ver con que ustedes se sumen y cuentan, y sí, y esa emocionalidad está buenísimo que suceda en este taller. Eh, y estoy feliz, bueno, siempre la emocionalidad positiva viene muy bien, ¿no? Eh, yo me reconozco en el 2 y en el 6. Eh, la verdad que siempre encontrarme con colegas formadores que después de una jornada laboral, con el cansancio, con familia, con responsabilidades, sigan apostando en la formación y a sumarse a proyectos, eso me da un oxígeno inmenso para seguir para adelante. Así que buenísimo y la verdad, de todos los grupos, y se siguen conectando. Así que bueno, bienvenido sea. Bueno, gracias por participar porque la verdad que es la manera en que vamos a ir teniendo para ir comunicándonos. Y ustedes se preguntarán, ¿quién sos? ¿Quién soy yo? Eh, yo soy Elisa Panero, soy cordobesa. Eh, Siempre digo que yo ejerzo el poliamor porque cuando era muy chiquita decidí el camino de la gestión de recursos humanos
en las organizaciones, estudié recursos humanos, me recibí y desde muy chiquitita trabajé en organizaciones públicas y privadas en el ámbito de recursos humanos, hasta que me encontré con otro amor, que era la educación. Hice una maestría en docencia universitaria y casi terminando esa maestría, la vida me encontró por otro rumbo, ese amor me encontró por otro rumbo y me encontré con siglo XXI y allí fui desarrollándome primero como docente en la educación a distancia, en la licenciatura en educación, y me he desempeñado en roles de gestión, en roles de innovación, y sigo transitando esos desafíos y responsabilidades y además soy docente en la Universidad Tecnológica Nacional, aquí en Facultad Regional Córdoba. Les cuento esto porque para el taller que vamos a abordar hoy, no es que les voy a dar fórmulas, ni soy la experta máxima de la innovación educativa, sino que en especial voy a compartirle con algunos conceptos desde la experiencia mía en términos de proyectos de innovación. Eh, y la verdad es que eso suelo transmitir cuando trabajo con docentes, cuando formo a los docentes o como me encuentro con ustedes en un proyecto específico y hacemos una pausa activa como es este taller, para compartir experiencias. Nos vamos a encontrar aquí hoy y nos vamos a encontrar en esta formación que presentaba Clara, que va a ser de un mes. Es un curso diseñado, tuve el honor de diseñarlo y voy a estar tutoreando y les voy a acompañar. O sea que no solamente van a ser estas 2 horitas, sino el tránsito de los 30 días en donde nos vamos a ver en el aula virtual. Eh, la verdad es que una de las grandes experiencias, ustedes me dicen que se escucha bajito, me pregunta Jorge. Díganme, por favor, si hay alguna dificultad para Te escucho escucharme. bien, Sí, yo te escucho perfecto. perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisan. Una de las experiencias que he tenido fue en siglo XXI, para los que conocen el campus, que estamos al frente del aeropuerto. Ese es nuestro campus, que sigue creciendo con edificios, y ese edificio de 9 pisos, de 10 pisos, se llama Experimenta, y allá por el año 2000, en inicios de 2015, los fundadores tomaron la decisión, eso no existía, y empezaron con un sueño y dijeron, bueno, vamos a hacer un edificio en donde en cada piso va a haber una simulación en la infraestructura del aula, en la tecnología y en los trabajos prácticos, para que en cada uno de esos pisos los alumnos puedan ser presenciales, puedan hacer prácticas simuladas de su profesión. Entonces, en el primer piso hay un cowork de hace 10 años de esto, un cowork de emprendimiento, otro piso en donde simula una bolsa de trabajo, el sexto piso simula un tribunal de justicia y así. Por lo tanto, me dieron, digamos, ya estaba la oportunidad, se definió eso y tuve que desarrollar un proyecto innovador en donde tuve que diseñar cada una de esas aulas desde su mobiliario, su tecnología y con más de 30 profesores para impactar en más de 200 asignaturas de las diferentes carreras. Eh, ese trabajo intensivo es lo que sumó gran parte de mi experiencia de trabajo de proyectos de innovación, que si bien yo no vengo del ámbito de trabajo de proyectos de innovación con jóvenes, no tengo todavía esa linda experiencia, pero sí vengo hace más de 10 años trabajando con los docentes en sus proyectos para trabajar el proyecto en el aula. Quería contarles esto, primero para los que no conocen el campus que lo conozcan y segundo para que sepan un poco desde dónde hablo, desde dónde digo y que cuando ingresen al aula virtual de Canvas van a saber mucho más de este proyecto. Así que bueno, ahí les doy como un titular para engancharse para eso. Dadas las presentaciones, eh, dadas las presentaciones, les voy a pedir que piensen en la palabra proyecto.
en la experiencia que tengan en la palabra proyecto y les pido que la definan no con una frase, sino con una o dos palabras. Ustedes si pueden escanear y si no, les estoy compartiendo por la mensajería eh, un link en donde pueden hacer clic ahí y les pido que una o dos palabras que les venga a la mente en referencia a lo que ustedes consideran que es un proyecto, eh, la experiencia que tienen en proyectos, en proyectos como docente, en proyectos de diseño, en su práctica áulica. Entonces nos tomamos un minutito eh, y vamos y vemos qué aparece por allí, ¿no? Les pido que contesten, en este caso Omar, si puedes contestar en ese link o en el código QR, así vamos a generar una nube de palabras, ¿sí? Me quedo 2 segunditos más. Lo mismo a Silvia, les pido que lo completen a las palabras en la nube de palabras para que con la participación de todos veamos por dónde andamos la verdad que somos un montón y nos viene muy bien, ¿sí? También les pido a Erika, a Fabricio, que no lo compartan en el chat, sino que lo compartan en la nube de palabras que les doy. Voy a cambiar de pantalla y, y vamos a ver qué aparece, ¿no? Vamos a poner en pantalla la presentación, a ver qué dice. ¿Qué nos aparece? Está muy bueno que seamos muchos, todavía falta un poco más. Y, eh, y vamos viendo qué aparece como palabras, ¿no? Bueno, buenísimo las palabras que aparecen, ¿no? Ahí se va a ir modificando. Eh, esta nube de palabras eh, hay dos palabras claves, ¿no? Plan, hay un plan para esa idea, ¿no? Muchas veces tenemos muchísimas ideas y nos vamos a dormir con las ideas y pasan las ideas y después tenemos otras ideas, pero esas ideas dan solución o soluciones a la realidad del contexto en donde pensamos, ideamos, soñamos ideas cuando hay un plan por detrás, ¿no? Hay una definición de qué hay que hacer, what, dónde, cómo, ¿sí? Eh, y aparece la palabra creatividad e innovación, que justo es la pregunta siguiente, porque casi en el marco del taller que estamos, la palabra proyecto con innovación, digamos, son hermanas, ¿sí? Pero nos quedemos con este concepto de que es una idea y esa idea para llevarla a la realidad hay un plan, ¿sí? Y en el plan yo le llamo hay que cranear, ¿no? Porque ideas tenemos todos, pero hay una parte de esos todos que los llevan a cabo, ¿no? Y es un desafío, otra palabra que aparece clave. Entonces me voy a volver a la presentación, perdón que voy a ir yendo y viniendo con la presentación, y vamos a decir que un proyecto todavía no le vamos a poner, ¿no? La característica de la innovación, que ahí vamos con esa actividad, es un esfuerzo temporal para brindar un producto, un servicio, ¿no? Que tiene un alcance, que tiene un tiempo de inicio y de fin, con una determinada cantidad de recursos, con un determinado nivel de calidad para lo que sucede. Entonces, por eso apareció la palabra plan, porque hay un esfuerzo temporal para llevar de esa idea a una solución que transforme a partir de ese producto, de ese servicio, de ese resultado. Así que vamos encaminados porque Industria Inspira tiene que ver con proyectos en donde desde una idea, ¿cómo
yo craneo la manera de poderlo llevar a cabo y cómo actores diferentes van a estar mirando esas ideas para ver cómo colaborar para que esa idea pueda desarrollarse. Ahora les voy a pedir, porque apareció la palabra innovación, es que ahora vamos a ir a otra nube de palabras con la palabra innovación. ¿Qué palabras les viene? ¿Sí? Con la palabra innovación voy a sacar y voy a copiar para los que no pueden, si están conectados desde el celular, que puedan, un segundo, aquí y les voy a compartir desde el chat también para que, un segundito, mientras que están escaneando, sí es pedirle que lo vayan compartiendo, lo vayan escribiendo en esta nube de palabras, ¿sí? Entonces, ahí se los compartí, ¿qué implica la palabra innovación? Que ya apareció, lo cual eh, estamos digamos, bañados de esto, ¿no? De la palabra innovación, creatividad y demás. Entonces tienen en el chat el link y acá tienen un código que los va a llevar a una pregunta y colocan unas palabras. Me quedo unos segunditos más con el código QR para que lo puedan escanear y vamos a ver qué aparece de palabra, porque este taller de alguna manera va haciendo como un rompecabezas en donde vamos a ir conformando partes, déjense llevar, ¿sí? Eh, no llega el link para innovar, a ver si ahí, porque quedó debajo de algunas palabras, ahí está, ahí lo tienen en el chat. Y Fíjate, mientras, Debbie, cuando mandes por el chat que esté para que pueda ser enviado para todos y no que diga todo, anfitriones y panelistas. muchísimas gracias, Clara, claro, les estaba mandando solo a ustedes, buenísimo. Ahí está, ahí se los mandé, de nuevo. Gracias, Clara. Bueno, mientras que ustedes van respondiendo, me voy instalando en la nube, que vamos a ver qué aparece. Vamos a ver qué aparece. Wow, pero esto fue una respuesta, pero súper ágil. Y vamos a ver qué va apareciendo. Buenísimo. Acá está un grupo así, conectado, focalizado, ¿sí? Bueno, aparece nuevo, lo cual y aparece novedoso y novedad, lo cual es clave en esto, porque puede llegar a ser que se esté desarrollando en otro lugar, pero para ese contexto, si es nuevo, es innovación, ¿no? Que implica una mejora. Me encanta la palabra creatividad porque hay una apertura a no pensar lineal con la innovación. Y aparece una palabra que es la que le da sentido y foco a la innovación, en especial cuando trabajamos en contextos sociales, en contextos de territorio, que es la transformación y transformar. Y el impacto positivo, que mientras lo voy diciendo se va agrandando las palabras, ¿no? Transformar es el propósito, ¿sí? De esa innovación, cuando lo que busco es que se modifique aquello que me generó el impulso para diseñar, para cranear, para planear. Entonces, estas palabras hablan de innovación. Vamos a ver un concepto que les traje, vuelvo a sacarlos de pantalla, ahora por un ratito no les voy a hacer este juego de pantalla. Em, Son intervenciones, decisiones o procesos con una intencionalidad, porque lo que buscan es impactar en algo, y una sistematización que tiene como objetivo mejorar ideas, contenidos, prácticas de una manera novedosa. Por lo tanto, si nosotros unimos la palabra proyecto y la palabra innovación, tenemos que ver que decimos que hay un esfuerzo temporal de poder llevar de una idea a una realidad, de un pensamiento a un plan para transformar,
¿sí? Por eso no, los proyectos no solamente quedan en una idea de, digamos, de boceto, sino que lo que se busca es que impacten la realidad, porque la palabra clave que ustedes dijeron es la transformación. Por lo tanto, ¿qué me viene un poco a la mente? ¿No? Acá tenemos los hermanos Wright, que son los hermanos que yo creo que hicieron esfuerzos con varios proyectos porque ellos tenían algo que les hacía, los impulsaba, que era la posibilidad de volar, de transportarse en el aire. Cuando uno mira la historia, tuvieron varios proyectos, muchos de esos proyectos se caía, era un fracaso, pero fueron avanzando, no desde un problema, porque los proyectos no siempre son un problema, sino desde una oportunidad. En este caso, ellos miraron la oportunidad que había de poderse transportar por el aire y no solo por tierra o por agua. Vamos a otra foto. El doctor Fleming, en este caso, no parte su proyecto de la creación de la penicilina de una oportunidad, como los hermanos Wright, sino de una problemática que era las infecciones que sucedían y la creación de la penicilina. El resultado digamos, de la penicilina tiene que ver con haberse comprometido con una problemática, haber tenido una idea, haber planificado y haber llevado esa idea para que tenga un impacto en el contexto y miren ustedes si no transformó esa idea. Vamos a otro extremo, Netflix. Netflix, los que peinamos canas, alquilábamos videos, cassettes en Blockbuster o en los videos de nuestros barrios, en donde íbamos a alquilar, nos lo daban por 48 horas, lo emitíamos en una casetera en nuestro televisor, después lo teníamos que rebobinar y después lo guardábamos, después lo devolvíamos de nuevo y pagábamos un alquiler. Parecía que eso era el, lo novedoso hasta que esta empresa, en vez de mirar una problemática, mira una oportunidad y dice, ¿qué pasaría si yo se lo ofrezco en su mismo espacio a partir de Internet y no que tengan que irse a alquilar y que haya una operación detrás de esa acción para poderlos ofrecer una cantidad inmensa con un solo clic, obviamente pago, pero nuevamente Netflix desarrolló desde una idea a una solución que nos transformó la manera de la experiencia de encontrarnos con películas o con series. Quien tienen aquí es la arquitecta Rosan Bosch. eh, Ella es finlandesa. Es una arquitecta que muchas veces la convocaban para hacer refacciones en los colegios, en las bibliotecas, y ella decía, ¿por qué para los niños y los jóvenes los espacios donde están son tan diferentes a los espacios que están los niños, en especial los niños, cuando los niños están en árboles, en círculos, en madera? Entonces crea ese el concepto de los paisajes en las escuelas y en las aulas. Ustedes ven acá imágenes en donde, por ejemplo, un espacio de cowork es como si fuera un árbol, en donde yo puedo estar en diferentes lugares del árbol, o círculos. Entonces ella dice, bueno, ¿por qué los espacios de las bibliotecas, de las escuelas, no creamos un escenario, un paisaje que tenga algunos condimentos en donde los niños o los jóvenes estén más acostumbrados a estar para que ese escenario sea más contenedor y obviamente impacte en digamos, en el aprendizaje? Por lo tanto, ella lo que identificó era una situación en donde encontró una oportunidad. No había un problema de infección de la humanidad como Fleming, sino encontró una oportunidad. Todo esto cuando lo googlean y después se los voy a compartir cuando estemos en el aula virtual, les voy a compartir paper de estos proyectos que son divinos. El proyecto La Nube de las Abuelas. En India, esto está publicado, era un grupo de niños en el cual eran de doble escolaridad y venían, este grupo de niños
tenían, digamos, hacían sus tareas, cumplían con sus responsabilidades, pero sin embargo estaba viendo una caída en la atención, en el interés y también en las notas. Bueno, empezaron, digamos, a partir de esa problemática, a idear y a desarrollar diferentes intervenciones hasta que empiezan a preguntarles cómo era su realidad cuando llegaban a su casa, qué hacían sus papás y demás, e idean una solución. Y la solución es que dijeron, ¿quiénes están en su casa y tienen mucho tiempo? Los abuelos. Bien, hay unos abuelos ingleses muy predispuestos que pueden conectarse por internet y que en función de la investigación que ellos hicieron, se dieron cuenta que no era cuestión de ampliar las horas de estudio, ponerle más tutorías, sino que faltaba algo en esa diaria, en especial en la casa de esos niños. Y que se dieron cuenta que las abuelas por lo general tienen ese rol. Entonces, esa idea pasó a prototiparse y probaron un par de encuentros y se conectaban esos niños que estaban así libres y sueltos en el aula con unos abuelos. ¿Y cuál era la primera pregunta que hacían los abuelos? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cómo se portaron? ¿Qué les gustó? ¿Qué comieron? ¿Qué tarea hicieron? ¿No? Que por lo general nuestros padres lo han hecho, pero nuestros abuelos nos hacían esas preguntas porque había más tiempo, ¿no? ¿Y saben cómo terminaba el encuentro con los abuelos? Vos podés, ustedes pueden. Esas eran las frases de cierre de ese encuentro que duraba 60 minutos. Cuando hicieron mediciones, esos niños empezaron a modificar el comportamiento de la atención en el aula y también de su rendimiento académico. Está publicado este proyecto de la nube de las abuelas, ¿no? Nuevamente, había una problemática, hubo una idea y hubo una intención de llevarla a cabo, hubo una prueba piloto, hubo un prototipado de esto, lo probaron, lo empezaron a desarrollar y pudieron ver que transformó el contexto. Y por último, eh, el doctor Sugata Mitra, que se le entregó en la Universidad Siglo XXI el doctor honoris causa, posiblemente ustedes muchos lo conozcan, eh, hindú, digamos de India, él estaba haciendo un doctorado en Inglaterra, mediados de los 90, en el cual, fines de los 90, en el cual él decía, digamos, le problematizaba y empezó a diseñar algunos proyectos de cómo llegar a estos niños. Él estaba estudiando el doctorado en educación, los niños de su país, en especial, digamos, con muchas horas en la escuela, algunos alfabetizados y otros no, pero le preocupaba a los alfabetizados y decía, bueno, en la era de Internet, en la era de Google, ¿cómo hacer para que estos niños se alfabeticen digitalmente? Yo tengo como compañeros a los mejores especialistas en tecnología educativa, en diseño de contenido. Puedo buscar medios para viajar y que un día les den clase, pero esto no hay manera de que se sostenga en la cantidad de clases que hay en India o la cantidad de niños o sostenerlo en el tiempo. Y crea el proyecto de los agujeros en la pared. Son agujeros literalmente en la pared, en el cual diseñaron unas actividades autogestionables en donde los chicos con el teclado, eh, era una secuencia de acciones con el objetivo de algo que era muy, digamos, el minuto cero, digamos, de la digitalización, de la alfabetización digital, que era que el niño pudiera descubrir y aprender que poniendo una palabra de alguna pregunta que tenía en Google, le aparecía muchos resultados y que navegando de esos resultados podía tener hipervínculos para avanzar, para volver atrás, para ir por las ramificaciones. Eh, por lo tanto, él con esto pudo decir, bueno, yo puedo diseñar un contenido y una actividad con un objetivo de aprendizaje que luego colocándolos en el lugar donde están los niños y que facilite la autogestión de esto, tiene un impacto. Este proyecto nuevamente tuvo un prototipo,
tuvo unas pruebas piloto, hicieron mediciones y pudieron ver que esa idea en el niño permitió el inicio de la alfabetización digital. ¿Por qué lo conocemos mucho este proyecto? Porque él se presenta en un concurso, miren lo que son los concursos, pueden cambiar la vida de las personas, se presenta en un concurso de las charlas TEDx a nivel mundial y había un concurso por un premio de $1.000.000 por una idea de transformación social, él se presenta, cuenta en una charla TEDx, que ustedes saben que son de 18 minutos, y gana $1.000.000 y con ese $1.000.000 amplía el espectro de este proyecto. No sé si lo conocían, obviamente los voy viendo en el chat. Eh, eh, entonces, bueno, desde ahí es donde uno se pregunta si son proyectos innovadores. Sí, sí. Ah, bueno, dice Pablo, es la primera vez que lo escuchas. Primero les recomiendo ver su charla TEDx, cambia la vida. Sí, es fantástico. Yo me volví fan, tuve la posibilidad en Buenos Aires, que se hizo un congreso en Buenos Aires en educación hace como 9 años, y estuve invitado y como una fan, parecía fan de Messi, y justo salía del baño, cosa que uno no debería hacer, y me encontré y me saqué una foto, un amor, porque ya lo había conocido en siglo XXI, cuando se inauguró Experimenta 21 en siglo XXI, se lo hizo llegar hasta aquí, hasta Córdoba, se le entregó la honoris causa, y una persona súper humilde, así que les aconsejo, pero van a saber más de él si entran al curso que los invitaba Clara. Por lo tanto, son proyectos innovadores de este concepto que veíamos. Hay un fenómeno a intervenir, es un problema o una oportunidad. Estamos viendo la imagen de Sugata Mitra, pero recuerden que yo les mostraba a los hermanos Wright para volar, Netflix, Fleming, la arquitecta Rosen Bosch, el proyecto de las abuelas en la nube, ¿no? Son excusas para decir, bueno, ¿qué tiene un proyecto innovador? ¿No? Hay un fenómeno a intervenir. Estas personas algo les hacía ruido, algo los desvelaba, algo los ponía tenso, o por un problema, como en el caso de Subate Mitra, o una oportunidad, ¿no? Como los hermanos Wright. ¿Sí? ¿Por qué no podemos, eh, digamos, ampliar el espectro de nuestra manera de... Hay una idea en la cual la pregunta es, che, ¿hay soluciones parecidas a lo que yo estoy pensando? ¿Por qué es la mejor solución? ¿Sí? Y realmente idear lleva su tiempo. Y por lo general, uno a veces tiene una idea, y ya vamos a ver para trabajar con los jóvenes en esto, a veces aparece una idea y uno va en búsqueda del problema porque se enamoró de la idea. Lo importante cuando uno mira estos proyectos que son diversos, que algunos son educativos, otros de medio de transporte, otro comercial como es Netflix, el gran punto, más que la idea, es detectar cuál es el problema o la oportunidad que se quiere transformar. ¿Se acuerdan que aparecía la palabra transformación dentro de lo que eran las palabras claves de innovación? Hay un prototipo, es decir, yo para realmente desarrollarlo en un proyecto necesito saber de qué forma va a haber. Cuando uno, eh, digamos, lee y escucha el proyecto de los agujeros en la pared, empezaron a construir eso que además implicaba de la lluvia, de que no se robara, de que fuera permanente, de que hubiera conectividad a internet. Lo hicieron en una calle primero ahí en Inglaterra, después lo trajeron, fueron al patio de un colegio para tomar mediciones hasta que después lo llevaron. Tuvieron que ver la viabilidad técnica, si era sustentable, si generaba, digamos, si generaba un impacto negativo en el lugar donde lo iban a poner. La posibilidad de comunicar, porque Sugata Mitra tuvo que, esa idea, la tuvo que empezar a decir y a convencer, primero a compañeros para armar el equipo de proyecto y segundo los sponsors, porque hubo gente que puso dinero para poder desarrollar eso, la propia universidad, el tercer sector, el gobierno, entonces tuvieron que comunicar. A veces uno tiene una idea, sabe cómo hacerlo, pero cómo decirlo para que el otro se entere y demás, ¿no? Y en especial transformaron.
es ahí donde todo el esfuerzo que implica un proyecto tiene sentido. Si no, son lindas ideas que todos nos vamos a dormir con lindas ideas en la cabeza, pero hay un grupo más pequeño que son los que toman el desafío de transformar, que es la palabra clave que ustedes tuvieron. Seguramente todos tendremos proyectos pequeñitos, grandes que conocemos, pero lo dije a propósito desde el proyecto de la abuela en las nubes al proyecto de Sugata Mitra, porque no es necesaria una infraestructura grande, sino encontrar aquello que tiene un impacto del problema o la oportunidad que voy detectando. De todo este mundo, porque siempre es importante inspirarnos, ¿no? Es decir, cuando vamos a trabajar con metodología, que ese es un consejo siempre cuando trabajamos en proyectos de innovación, es inspirarnos, elevarnos un poquito más de, digamos, estar como elevados del piso para que sobre eso uno pueda empezar a trabajar en poderle darle forma al problema, en que esa idea primero empiece bien elevada hasta que después uno le encuentre la forma de solución. Como bien decía Clara, este concurso que tiene, eh, ustedes ahí se van a encontrar, por un lado, con el desafío que es presentar un proyecto. Cuando uno mira el esquema, es decir, qué producto tienen que entregar, digamos, presentarse, eh, digamos, los jóvenes, ahí uno mira qué se pide en ese producto de proyecto que se les pide presentarse para el concurso. Y los criterios, justo ahí pregunta Fabricio, ya cuando vayan a las bases de concurso, ahí van a poder ver todas las condiciones y también qué les implica a quienes ganen este concurso. Pero ahora nos concentramos en qué se le pide a los jóvenes cuando quieren participar, que entreguen, y qué criterios, ¿sí? Que los criterios de evaluación, ustedes que son formadores saben que son claves, y los criterios de evaluación son aquellas condiciones que son necesarias que tengan como característica esos proyectos, ¿no? Tiene que tener carácter industrial, tiene que ser innovador, sustentable, con impacto en la comunidad, desarrollo de un proceso productivo y una viabilidad técnica. Y obviamente comunicarlo, porque, digamos, cuando vemos el esquema de presentación, es poder dar cuenta de aquello que tenemos digamos, en la mente y poderlo comunicar para que otro lo vea, lo conozca, le dé importancia y lo pueda visibilizar. Entonces les traía eso porque posiblemente muchos de ustedes no conocen o es la primera vez que participan en este concurso y por lo tanto, con esa inspiración que nos quedamos de Sugata Mitra, de la arquitecta, de la abuela de las nubes y demás, uno diría, bueno, si yo soy docente de mis alumnos que quieren participar en este concurso, bueno, ¿desde dónde lo hago y cómo lo hago? ¿No? Bueno, acá siempre Kino me ayuda a graficar lo que ustedes estarán diciendo. Bueno, yo sé que los alumnos pueden participar en el concurso, pero yo cómo hago, qué tengo que hacer, a dónde está mi rol. Está muy bueno cuando ya entremos al aula virtual. También vamos a interactuar. Para los que han tenido ya experiencias en este concurso de acompañar a los jóvenes, viene muy bien, ¿sí? Eh, por lo tanto, cuando pensaba en el diseño de un proyecto, el proceso de un diseño de proyecto, que es lo que se espera que grupos de jóvenes de escuelas industriales puedan hacer diseño de un proyecto, lo presenten y después, bueno, en función de cómo avance y demás, serle el impulso para que sean agentes de cambio en su comunidad. Eh, Intentaba buscar alguna metáfora de un componente, de un elemento, y la verdad que el cubo Rubik me apareció, así fue lo primero que me apareció, porque el diseño de proyectos, y vieron que el cubo Rubik cuando uno, es más, yo cuando he comprado viene armadito, o sea, cada cara es del mismo color, y cuando uno lo empieza a tocar, ya, digamos, se mezclaron los colores y demás, ¿no? Entonces,
pensaba en eso, ¿no? Los proyectos no parecen armados, no es tan lineal, y lo que es importante es saber cuáles son los colores de ese cubo, cuáles son los componentes de un proyecto, porque el proyecto va y viene, va mezclando, pero lo que no tengo que perder de vista es qué elementos sí o sí tengo que ir definiendo y si hay algún elemento que tengo que redefinir, ver cómo impactan. Vieron que si yo quiero armar todo de verde una cara, se me va modificando las otras caras. Entonces quiero el amarillo, pero se me empieza a mezclar el azul, el naranja y demás. Entonces me vino bien y ya van a ver que les voy a... Esto viene con un bonus track de una plantilla para compartir en el aula. Pero les voy a explicar antes el paso a paso que les quiero compartir como metodología. Pensando del rol de ustedes, que también vamos a hablar de ustedes como formadores un poquito más al final, pero acá es decir, si ese es el resultado del concurso, digamos lo que tienen que presentar en el concurso, que es nombre del proyecto, problemática, quiénes impactan, cómo justifican el proceso industrial del prototipo, cómo es sustentable y demás, ¿cómo trabajamos en el aula? Muchos de ustedes ya trabajan por proyecto, pero a veces no tiene todas las etapas que tiene este concurso que los orilla a trabajar por proyecto como sucede en la vida profesional, ¿no? Es decir, cuando uno mira los proyectos que yo les presentaba recién, tiene todas estas partes, porque son los elementos que universalmente, al menos, se necesitan para un proyecto. Entonces lo que hice fue a cada color ponerle una partecita de este proyecto que hay que presentar, que lo que pide la Unión Industrial son los componentes universales de todo proyecto. ¿Qué problema u oportunidad? ¿Cuál es la comunidad o el contexto de impacto? ¿Qué idea de solución? ¿Qué prototipo? Porque yo puedo tener ideas alocadas. ¿Cuál es la viabilidad? ¿Y cómo lo voy a comunicar? Entonces lo que vamos a ir viendo ahora es cada una de esas caras, porque cuando uno tiene en claro las, los componentes de un proyecto, a medida que se van mezclando los colores, uno sabe qué tiene que ver con cada color. ¿Están de acuerdo? A ver, alguien que me diga en el chat. Sí, si venimos bien, si vengo muy acelerada, si no, aunque sea una señal de que todo ok. Vamos bien, dijo Jorge, Anaí dice que sí, así que bueno, vamos por ahí. Clarísima, Elisa. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Clara, que el nombre ya me da lo mismo al final. Les voy a compartir un bonus track para los alumnos y esta presentación. Entonces tenía que ver con esto, ¿no? Cuando movemos una cara del proyecto, se mueven todas las demás. Es así. Si cambia el problema, esos componentes, cambia la solución. Para lo que hemos hecho tesis, por ejemplo, vieron que pasa, ¿no? Y sucede que a veces uno cambia el objetivo, entonces vuelve con el... Bueno, si cambia la solución, cambia el proceso. Si cambia la viabilidad, cambia el prototipo. Cuando uno escucha o lee el proyecto de Subate Mitra, dice que, bueno, el prototipo de esos agujeros en la pared le llevó a tener que modificar algunos objetivos, ir y volver, romperse la cabeza en algún momento diciendo, esto no va. Y si cambia el relato también, cambia cómo se define, ¿no? Y un proyecto, si bien tiene elementos con alguna secuencia, no es lineal, es como el cubo. Lo que no tengo que perder de vista cuáles son mis 6 colores. Y con eso empiezo a cranear para encontrar la forma. Por lo tanto, a este cubo lo vamos a, digamos, a desarmar un poco porque vamos a ir color por color. Vamos a ir a la primera cara, que es el azul, celeste, o los que son de Belgrano. Acá en Córdoba diría es de Belgrano esta cara del cubo. Y esto es clave. Yo cuando formo en proyectos de innovación siempre digo que si yo no tengo en claro cuál es el problema o la oportunidad, estoy ideando para la estratosfera, ¿sí? A veces tengo una idea, pero la idea solo tiene sentido si impacta en un problema o una oportunidad. Yo técnicamente, y ustedes cuando se encuentran en el curso
que decía Clara, le denomino el fenómeno, para no decirle solo el problema. Técnicamente a veces en los proyectos se denomina problema, pero veíamos que los hermanos Wright o la arquitecta Roshan Bosch, más que un problema, estaban viendo una oportunidad. Entonces siempre es bueno al alumno también, a los jóvenes, es poder trabajar el concepto. ¿Cuál es el problema identificado? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué parte concreta del problema se va a abordar? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las 6 vistas hacen identificar, acá dice Alfredo, sería como un dibujo técnico, las 6 vistas hacen identificar la pieza, en este caso desarrollar técnicamente el proyecto en todas sus etapas. Lo diste, pero lo ponemos en un cuadrito, Alfredo, excelente, excelente. Eh, eh, entonces, la definición de ese fenómeno o ese problema es clave. Por lo tanto, en cada una de estas caras les voy a ir dando como la tía Elisa algunas herramientas, algunos consejos y también compartiendo cómo yo trabajo estos proyectos, ¿no? Entonces, acá para poder llegar a esa presentación que pide el concurso es que puedan identificar un problema concreto, una oportunidad concreta, explicar el impacto que está teniendo, delimitar qué parte van a abordar. Yo para definir en la delimitación siempre hago el mismo ejemplo. No es lo mismo trabajar para la paz mundial que trabajar para la violencia callejera entre automovilistas. Yo ahí delimito. Tiene que ver con ese foco grande, sí, pero es imposible trabajar la paz mundial a diferencia de que yo hago un recorte de lo que conozco como contexto, de lo que está haciendo como problemática y que yo estoy considerando que puedo tener una idea para llevarla a cabo y modificar a aquello que no me es indiferente, que es el maltrato que visualizo entre los vecinos de una cuadra o entre los automovilistas de un semáforo muy complejo. ¿Estoy abonando algo más grande? Sí, pero yo no puedo tener un proyecto para la paz mundial. Entonces, eso es clave. Y acá aparece un punto, que ya lo vamos a ver, que si ustedes están trabajando con esos grupos de jóvenes en sus aulas, ¿qué pregunta sería bueno? Dicen que las preguntas abren mundo. Vieron que una cosa es que yo les diga, es un consejo, a diferencia es, vos te pusiste a pensar, ¿viste qué hacían en India sobre estas cuestiones que hacían? Bueno, ya la pregunta me abre un espectro a diferencia de, che, deberías hacer eso, te doy un consejo. Por lo tanto, en ese momento donde los alumnos están pasando de la paz mundial a la dificultad en la cuadra de la calle Ferroviarios, ¿qué situación detectaron? ¿Qué los hizo pensar que este problema vale la pena? ¿Qué consecuencias genera? ¿Qué parte específica quieren trabajar? Y nosotros como formadores somos buenos haciendo preguntas, porque la pregunta lo que hace es facilitarle el trabajo cognitivo de las personas. Algunas herramientas para activar eso, este mapa mental a veces es de que en el medio pongan a dónde está la problemática con sus palabras y que en cada uno de los globitos del mapa mental pongan cuándo, dónde, qué es lo que pasa, qué consecuencias. Entonces, cuanto más globitos tengo, es porque voy desagregando ese problema y lo vuelvo más específico, ¿sí? Cuando mi mamá me ponía la mano así, decía, ah, tenés fiebre. Bueno, el checklist rápido es cuando mi mamá me ponía así o me tocaba acá, y antes de ponerme el termómetro. Bueno, los docentes a veces hacemos un checklist rápido para que si un proyecto que están trabajando nuestros alumnos, viene viento en popa. Si el problema se entiende con claridad, cuando les digo que me cuenten el problema, ¿se entiende? ¿Tiene impacto visible? ¿Es argumentable? No está formulado de manera vaga, puede decirse en una frase clave, ¿sí? Por lo tanto, algunas otras herramientas puede llegar a ser decir la problemática en una oración, dibuja la problemática, encontrar una imagen en una revista que represente esa problemática. Miren, todas ¿no? Sigue con esto. Entonces,
La primera cara tiene que ver con la delimitación de ese fenómeno y qué es lo que se pretende impactar, ¿no? Eh, Ahí es importante darles, de que tengan tiempo, porque todos cuando estamos en un proyecto queremos ir a la idea, queremos ir a la idea, queremos ir a la idea, porque somos personas en acción. Pero si no tenemos delimitado el problema, es como dar penicilina a un problema de piel, digamos, ¿no? Entonces, la idea es la solución, es el remedio a esa problemática. Entonces ya vimos una cara, ¿sí? Vamos a ir a la segunda cara, que tiene que ver con el otro componente. Recuerden que estas caras son las caras comúnmente que se trabajan, las partes que se trabajan en un proyecto, pero también les puse el condimento de lo que son los componentes del proyecto que tienen que presentar para el concurso. Y que el objetivo es que ustedes acompañen, faciliten, abren mundo. Entonces, yo también me puse en el rol de que si yo fuera docente de esos alumnos, qué consejos de la tía Elisa me gustaría tener para orientar. Pero ustedes ya trabajan mucho con los proyectos en el aula, entonces no les estoy diciendo nada nuevo, sino que les estoy dando una forma para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Eh, Cuando uno mira estos proyectos innovadores, está muy en claro dos cuestiones. ¿A quiénes quiero impactar? Digamos, ¿quiénes son en esa problemática o en esa oportunidad? Son los niños de la India que no están yendo a la escuela, es los ciudadanos que desde su casa les gusta ver películas antes que el cine, es los niños de tercer grado de este colegio de India que tiene estas características. Y por el otro lado, ¿qué evidencias nosotros tenemos de esa problemática? Y eso hace que el proyecto sea mucho, digamos, sea serio. Y es uno de los elementos que pide este concurso, porque todo proyecto es algo que yo creo, que yo siento, que yo considero o lo observé, sé lo que dicen esas personas, eh, pude tener datos estadísticos. eh, Esos dos elementos son clave a la hora de, sigue siendo parte de la delimitación de aquello que yo quiero transformar. Que parece sentido común y seguramente ustedes cuando trabajan los proyectos con los alumnos, nuevamente hay algo que nos engaña el cerebro, que es como vamos a la idea y todo el resto es como que uno ya los deja por, pero la idea tiene que ver con que conozcamos a quienes queremos impactar y qué datos tenemos de evidencia. ¿Qué es cuando nosotros como docentes decimos argumente al alumno? Bueno, cuando argumenta de evidencia de lo que está diciendo, lo justifica. Entonces, esta cara del cubo, el naranja, cada vez que se nos mezcle las partes, siempre el naranja va a levantar la mano y va a decir, ¿para quiénes son? ¿Con qué evidencia estás diciendo esto? ¿Qué dato observaste? Entonces el naranja siempre es como el buchón, diríamos en Córdoba, que nos alerta y dice, ¿es un parecer tuyo o es un dato que relevaste? Y la verdad es que en especial, bueno, en escuelas técnicas donde la tecnología los atraviesa, la tecnología tiene que ver con dar respuesta a la sociedad, pero de una lectura crítica y una lectura profesional, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá es qué personas están involucradas en esa problemática, cómo conocieron esa problemática, ¿no? Entonces, si yo soy la profe de esos alumnos, diría, a quiénes afecta ese problema? A la, al- a, lo- al- a los que trabajan en microemprendimientos de desarrollo de telares para, pero ¿en dónde? ¿En esa localidad? ¿En un barrio específico? Los que ya están teniendo ese emprendimiento, los que no, los que ya tienen la máquina y los que no. Eh,
¿Con quiénes hablaron? Ah, no, lo que pasa es que yo tengo una tía que tiene ese emprendimiento y una vez me llevó a ver otros emprendedores, entonces yo pude escucharlos y les pregunté qué estaban necesitando. ¿Qué observaron? Nunca se encontraron con un telar más industrial. No, no los conocemos. Bueno, entonces tienen que ir a encontrarse con esos telares, que es donde ustedes quieren tener una idea y además. ¿Saben cuál es la problemática que tienen en la producción? ¿O a dónde está el problema de los residuos de eso? ¿Tienen algún dato de cuánto está impactando? ¿No? Entonces es lo que yo cuando empezaba con mis proyectos de ciencias naturales decían el trabajo de campo. Entonces no hay proyecto que no tenga trabajo de campo. Y eso lo vuelve argumentado a que este es una problemática que requiere una solución seria. Em, ¿Qué les traigo acá como herramientas? Bueno, obviamente, hacer mini entrevistas, es decir, que los alumnos vayan con su mismo celular y hagan entrevistas, que hagan registros de observación, ¿no? Entonces, bueno, tienen que traerme tres voces diferentes, tres hallazgos, tres evidencias, fotos, ¿sí? Y ustedes lo que ven acá tiene que ver con el mapa de empatía, que eso se trabaja mucho, viene del área de marketing y que después, de hace muchísimos años, más de 30 años, y que después se fue evolucionando para todos, y que el mapa de empatía, esa personita que está acá en el medio, es las personas en las cuales yo quiero impactar. No sé, la comunidad de tejedoras industriales de Colonia Carolla, ¿sí? Eh, y ahí digo, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué ven? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué oyen? Este mapa de empatía lo que me permite es saber si tengo información suficiente de aquellas personas a las cuales yo voy a querer impactar con esa solución. Hago un paréntesis, Pablo, sí, esta presentación se las voy a compartir con el bonus track, que ya les voy a decir de qué se trata el bonus track. Al final se los voy a mostrar. Entonces, esto se llama mapa de empatía. Seguramente por actividades profesionales o porque ya lo trabajan en el aula, esto es clave. Lo dibujan y, digamos, si trabajan con los alumnos, en la cara naranja deberían sí o sí tener diseñado el mapa de empatía. Checklist rápido, porque mi mamá que me ponía así para tener fiebre, si está claro quién afecta, si cuentan con información, si hay observación, si hay un dato simple, si son juicios, si hay muchos adjetivos. Cuando hay muchos adjetivos, cuando uno cuenta el problema, es porque hay poco dato y poca información. Vamos a la tercera cara, ¿sí? Que tiene que ver con la idea, ¿sí? Eh, que acá me gustó esta frase en donde no tiene que ser atractiva la idea, sino que tiene que resolver el problema para dar ese impacto en ese contexto, ¿sí? Entonces es clave la idea. ¿M? Acá es lo que uno llama, digamos, acá actúa la creatividad, actúa pensar primero bien alto. Ustedes en el curso que se los invita a que transiten, habla de las fases de Walt Disney para el momento más creativo de la idea, qué fases tienen, ¿no? Entonces acá, ¿qué debería lograr el equipo? Poder explicar bien esa solución, mostrar que realmente responde el problema, y para eso necesitan los datos de la cara naranja, justificar que es adecuada, señalar que tiene de innovadora. Yo acá le agregaría que no, que ya no esté dándose esa solución, porque a veces somos medio tramposos las personas, en donde decimos, es una solución innovadora, y uno dice, pero si se está desarrollando ya ahora, ¿no? Entonces significa que no conocía muy bien el contexto. ¿Qué preguntas abre el mundo? ¿Cómo se resuelve concretamente este problema? ¿Qué vuelve adecuado para este contexto? ¿Qué otras soluciones existen hoy? Eso es clave. Hoy con un clic puedo saber si esta problemática que yo estoy trabajando en Colonia Carolla, qué problemáticas y soluciones hay en todo el vasto país o en los diferentes continentes del mundo, es decir, rápidamente. Y eso no significa que no deje de ser innovadora si yo abro las ventanas al mundo y veo cómo lo resuelven otros. Algunas herramientas para activar. Le puse matriz comparativa del problema, es decir, poner un problema
y listar ideas. Hay una regla que dice que al menos tengo que listar 100 ideas para que aparezca la solución innovadora. Eh, Dicen que las 10 primeras ideas, si yo ahora les dijera de un problema que ustedes tienen, piensen en unas ideas, las 7 o 10 ideas primeras son ideas que ya están impactando en el contexto. O son ideas que casi con seguridad no son innovadoras ni no son de impacto. Entonces, primero, yo tengo que, es decir, yo a mis alumnos, mis alumnas siempre digo, muéstranme la listita de todas las ideas que fueron sacando, porque si no veo esa listita es porque se quedaron con la primera, y la primera no suele ser la de impacto. Para que liberen esas ideas, yo suelo hacer una actividad. ¿Qué digo? Primero les digo, che, listen muchas ideas. Quiero ver papeles higiénicos escritos con ideas. ¿Sí? Después que libere un montón de ideas y empiezo a encontrar aquellas tres, dos o una que es la que más me interesa, a esa idea, antes de enamorarme, se te paso por un filtro ácido. ¿Qué es? Si esa solución que vos estás viendo, si fuera una aplicación del celular, ¿qué aplicación sería? Si fuera una herramienta, si fuera un elemento de una habitación, si fuera un superhéroe, si fuera un utensilio de cocina. ¿Qué hago con eso? Empiezo a amasar la idea. Si no, muchas veces hasta me cuesta explicarla. Entonces, una manera, digamos, dinámica es decir, che, bueno, ¿cuál es tu idea? Esta, listo, escribíla. Escribíla en una frase, listo. Si esa idea fue una aplicación, sería Tinder. ¿Por qué? Y porque lo que hace es encontrar proveedores con clientes vinculados. Si fuera una herramienta, sería un destornillador, porque si fuera un elemento de tu habitación, y sería la persiana de mi ventana. Si fuera un superhéroe, sería Batman porque se transporta. Y un utensilio de cocina sería un tenedor porque permitiría toda esa dinámica que parece alocada. Lo que hace es que yo en mi mente, individual o grupalmente, voy amasando esa idea. Y en ese juego que parece muy infantil, le voy dando forma. Otra forma es que yo haga dos círculos, uno adentro y otro afuera, con los jóvenes mirándose entre sí. Entonces, si yo tengo dos grupos o tres grupos que están trabajando con esto, yo digo, bueno, los de adentro le cuentan a los de afuera una idea, la idea que tienen de solución, el problema y la idea que tienen de solución, lo cuentan en un minuto. El resto solo escucha. Y lo cuentan al menos a 5 personas. Cada vez que lo cuentan, le van dando forma. Y los otros solo escuchan, no proponen ni nada. Esta sería una manera de poder trabajar las ideas. Que nuevamente, estas experiencias son para este concurso o para la práctica misma, ¿no? Dicen que cuanto más uno cuenta una idea, más forma le da la idea. Vamos con la otra cara del cubo Rubik, que es la verde, ¿no? Que algunos preguntaban en esto del carácter industrial, ¿no? Debe convertirse en la posibilidad de un prototipo, de un proceso y la posibilidad de la producción, ¿no? Que eso, si por ejemplo miramos el proyecto Sugata Mitra, bueno, hay un prototipo, más allá que hay una idea y un contenido al interior de eso, él tuvo que producir esos huecos en la pared, ¿no? Por lo tanto, tuvo que definir materiales, proceso, etapas, tuvo que definir un prototipo, lo dibujó, después lo armó en cartón, después tuvo que ver cuáles eran los proveedores, a dónde se podía hacer, cómo transportar, qué tiene que ver con los procesos industriales, los procesos productivos. Ya eso es meternos, es decir, las escuelas técnicas tienen, digamos, siempre piensan en otras variables, que son estas variables, ¿no? ¿En qué etapa, y acá, bueno, en qué etapa está el prototipo? ¿Cuál sería el proceso productivo? Cuando uno mira el proyecto de Rosan Bosch de cambiar digamos, le llama eso el paisaje de las aulas habla de un proceso productivo industrial. Más allá de que su problemática y su transformación
tiene que ver con modificar la realidad áulica o de las bibliotecas para jóvenes y niños, pero su producto, su idea, tiene que ver con algo concreto que implica mirar insumos, proveedores, transporte, un proceso productivo, hay un diseño, una producción, un ensamble, ¿sí? Más allá de que ese proceso productivo lo vincula con una idea que es transformadora de la experiencia de quienes van a estar usando ese espacio, ¿no? Entonces, hace un ratito uno de ustedes preguntaba, bueno, ¿qué significa el carácter industrial? Y ahí Clara sumó en el concurso y tiene que ver con esto, ¿no? Lo mismo cuando ustedes vean en las bases del concurso van a encontrar mucho más especificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas, qué tipo de prototipos se tienen o imaginan? ¿En qué etapa están? ¿Con qué materiales se desarrollarían? ¿Qué herramientas? ¿Qué etapas? ¿Qué podría producirse en mayor escala? Que es una de las preguntas que hace el concurso. Si bien para ir a la maqueta, para ir al prototipo, yo suelo hacer dos cuestiones iniciales. Primero, dibújalo, si no, es una idea en abstracto. Y después, armalo con los Lego, los Rasty, lo que fuese. Eso hace que empiece a darle forma. Por eso la palabra prototipo es clave, porque le doy forma, le doy entidad a algo que sigue estando en nuestras cabezas. Entonces acá les recomiendo siempre el dibujalo o ponerlo en Rasty o lo que se imaginen. La creatividad de ustedes seguramente será mucho más grande conmigo, pero para con mis alumnos que siempre son formadores, el dibujalo y los legos siempre son la mejor manera para iniciar el proceso de esto. Eh, ¿Vamos bien hasta aquí? A ver, a algunos de ustedes, los que están en Jujuy, los que están en Ushuaia, alguno que me diga, ok, no, estamos, genial, bien, Gustavo, me das tranquilidad. Miguel, Alejandro, bueno, bien, bueno, ok, estamos, sí, sí, bueno, necesitaba saber eso. Em, Luis dice, vamos bien, está bueno. Em, Otra característica es que la cara roja dice, no se olviden de la viabilidad y la sustentabilidad. Una buena propuesta no solo resuelve algo, sino que tiene que ser sostenible, sustentable y técnicamente posible, ¿no? Cómo mantenerse en el tiempo, que no genere más problemas, ¿no? Cuando Subhata Mitra lo escuchamos en su proyecto, dice, bueno, que esto no genere una problemática de problemas de electricidad en las calles, es decir, todo lo que implicaba esta súper idea que pero podía hasta poner en peligro a los transeúntes y a los mismos niños, ¿no? Eh, entonces, algunas preguntas, ¿puede sostenerse en el tiempo esto que estás proponiendo? ¿Genera algún problema ambiental? ¿Qué hace que sea técnicamente posible? Que nuevamente, por eso decíamos que no es lineal. Cuando yo hago esta pregunta, me vuelvo el prototipo y hago algunas modificaciones y modifico la solución que estaba pensando porque encontré un dato nuevo que me dio el problema y así voy modificando. Una de las técnicas que yo hago es llevamos la solución al banquillo de acusados, ¿no? Entonces lo hago con otros alumnos, es decir, los formadores, y está el acusado, que es el que tiene la idea de solución, y los otros alumnos hacen de preguntas, y hay alguien que hace de fiscal y alguien que hace de juez, y empiezan a preguntarles como en un juicio. Y en el juicio que tengo que dar evidencias, tengo que argumentar, tengo que poder eh, sostener la convicción de que esa es la mejor solución para ese problema. Entonces, la verdad que es una dinámica súper linda, además se trabaja la oralidad, que eso siempre es bueno en nuestros alumnos, en todas las edades, trabajo la argumentación con datos observables, ¿se acuerdan que era la cara naranja que siempre era el buchón que levantaba la mano? Entonces, esa podría ser una de las tantas técnicas que podrían utilizar. Checklist, hay una justificación, reconocen los recursos necesarios, recursos físicos, materiales, de tiempo, de económicos y demás, ¿sí? Entonces,
La roja digamos, lo que vuelve sustentable y viable y técnicamente viable. Y vamos a la última cara, que tiene que ver con comunicar y convencer del proyecto. Cuando uno escucha estos proyectos que yo les compartía, además de haber tenido buenas ideas y haber tenido la tenacidad de poderlas llevar, digamos, de desarrollarlas en un plan, en un cronograma, básicamente han tenido que poner un foco muy importante en poder comunicar y convencer. Nadie les ha tocado la puerta para conocer su idea, sino que han tenido que tocar varias puertas. Y esto es súper clave cuando uno es formador, que somos grandes comunicadores y que en nuestras prácticas docentes también tenemos un grado de convencimiento, es cómo comunicar. Hay como algunas reglas claves. Yo no puedo comunicar aquello que no tengo claro, es así. Yo no podría comunicar esto o haberme imaginado el cubo Rubik si no tengo en claro el contenido que quiero decir. Y tengo que ser a capa y espada poder decir esto es lo que es necesario hacer. Y por eso es la última cara, porque si yo no tengo en claro algunos elementos, no voy a poder comunicar, ¿sí? Hasta el título del proyecto. Hay algunos emprendimientos, cuando uno escucha emprendedores, que dice el nombre del producto me costó un montón y hasta después lo tuve que cambiar. Es decir, que en la comunicación también es una manera de recapitular al interior y poder definir si primero tengo en claro lo que estoy presentando, que en este caso esos jóvenes que ustedes van a acompañar van a estar, van a estar abordando para un concurso. Pero Claudia decía, bueno, nosotros como universidad trabajamos bajo el modelo por competencias y lo que siempre decimos que lo que sucede en el aula es la simulación que los prepara para la vida real. Y ustedes como docentes y docentes de escuelas técnicas también trabajan eso. Entonces, hoy sabemos que nada podemos hacer si no lo comunicamos. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo argumentamos? Entonces diría que esta es una cara clave que no es solo completar el formulario que pide el concurso, ¿no? Aprovechen este espacio. Yo al menos también que soy docente universitario y con alumnos de primer año, en tesis y demás, la comunicación oral y escrita sigue siendo un desafío siempre. Entonces son buenas excusas estos concursos para poner un anabólico a aquellas prácticas o didácticas que trabajamos para la comunicación, ¿no? Ahí Ricardo dice muy interesante, seguramente todos tenemos algunos dolorcitos, y cómo trabajamos en el aula de la comunicación, ¿no? Cómo sacamos de... Y después cuando se escuchan los jóvenes, son hermosos. El tema es que hay que romper el hielo de la comunicación, ¿no? Pero cuando yo ya tengo un proyecto, encuentro una pasión, encuentro con algo que es muy significativo, me es mucho más fácil encontrar algunas estrategias para poder comunicar. Entonces, tienen que nombrar el proyecto, tienen que resumir con claridad, tienen que comunicar de forma simple, ¿sí? Hay que innovar y romper barreras. Bueno, cuando uno innova, rompa barreras, las propias, primero las propias, ¿no? Mostrar evidencias visuales cuando existen, ¿no? Pregunta del profesor, si tuvieras 30 segundos, ¿cómo presentarías ese proyecto? ¿Qué tendría que digamos, entender el jurado sí o sí? Los que por lo general trabajamos en un proyecto, pareciera que todos dejamos por sentado que el resto está entendiendo lo que decimos y nosotros estamos tan metidos que el otro no tiene idea de lo que nosotros veníamos diciendo. El nombre ayuda a entender la propuesta. A veces ponemos las iniciales de los cuatro que hicimos el proyecto, así se llama, y uno dice, bueno, pero ya desde el nombre no sé, ¿no? ¿Qué material visual puede reforzar esa presentación? Yo tengo una manera de trabajar la comunicación con mis alumnos que son formadores. Cuando ya llegamos, esta técnica no está patentada, la voy a tener que patentar. Clara me va a ayudar para patentarlo, capaz que lo guía. Bueno,
Esto a veces lo suelo usar en esta instancia y otras veces en otras de las caras del cubo. Entonces yo le digo a mis alumnos, elijan un número del 1 al 8. Bueno, ya ahí es como, ¿qué elijo? El 7, el 3, cumplo el 3, entonces elijo el 1 o el 3 o 1 más 3 es 4. Bueno, después que eligen cada uno un número, yo les digo, bueno, al proyecto lo van a expresar como un audio del chat de mamis, la letra de una canción, van a elegir una letra de una canción, que el proyecto puede ser en formato de discurso político, que el proyecto lo puedan decir como una letra propia de un rap, que sea como hablaría Moria Kazan hablando del proyecto, ¿no? Si quieres llora, llora. Bueno, cómo lo diría Moria Kazan al proyecto? ¿Sí? Sí, al menos lo voy a defraudar, podría llegar a decir el discurso político, ¿sí? O esto que estaba visualizando en las aulas, ¿sí? Eh, eh, un chiste, ¿sí? O una jugada en un partido, ahora que viene el Mundial, ¿cómo sería contar, eh, eh, cómo sería contar un proyecto como si fuera una jugada? Están los niños ahí corriendo en las calles de la India y cuando querían hacer un gol se daban cuenta que no sabían y viene un profesor por el lado y le da la pelota y la otra toca la otra pelota. Bueno, así puedo contar. La verdad que genera mucho broma, genera nervios. Les digo que lo más gracioso cuando trabajo con docentes en los proyectos es cómo cuentan el proyecto en tono del chat de mamis, ¿no? Como si fuera un audio de WhatsApp. Bueno, ¿qué tiene esto? Primero, que nos genera endorfina porque nos reímos, nos ponemos nerviosos, pensamos y nuevamente amasamos el proyecto. Imagínense si yo al proyecto lo tengo que contar como si fuera un político en elección, ¿no? Antes de que empiece la veda, ¿qué diría ese político? Algunas otras veces digo, ¿cómo se lo contarías a tu abuela? ¿Cómo se lo contarías a un niño de 6 años? ¿Cómo se lo contarías a un extraterrestre? ¿Cómo se lo contarías? Bueno, lo que hace, y vuelvo digamos, a la pantalla anterior, tiene que ver en cómo comunico y convenzo. Después viene el formalismo. Pero recuerden de que yo necesito amasar lo que voy a decir porque desde ahí es donde yo también veo donde no tengo claridad en algunas cosas, en donde me está faltando el punto de convencimiento. Seguramente cuando tengan el taller digamos, el taller para los alumnos que tienen que ver con modelado de proyectos y demás, hay una etapa que se llama pitcheo. El pitcheo que es el pitch. El pitch es ese mensaje, si yo me encuentro, si Sugata Mitra se encuentra con el sponsor con el que podía llegar a ayudarlo a desarrollar ese proyecto y le encuentra en un ascensor y tienen que subir 8 pisos, el pitch es qué debería decir Sugata Mitra en lo que dura un ascensor de 8 pisos para convencerlo a esta persona que, por ejemplo, invierta en su proyecto. Imagínense cuánto dura un ascensor de 8 minutos. Si yo puedo contar en esos 2 tercios de minuto qué significa el proyecto, es porque lo tengo súper claro. Cuando le tengo que dar vuelta, mover las manos, graficar, es porque hay algo de las otras caras que no lo tengo en claro. Y es ahí donde ese cubo vuelve a tener significado y dice, che, tenés bien delimitado el problema, ¿sabes? ¿Tenés evidencia? ¿Hiciste un prototipo? ¿Sí? Y demás. Entonces, bueno, esto queda acá. Hasta acá lo que vimos fueron las 6 caras que les ayuda a ustedes en decir, bueno, ¿cómo trabajo para este producto final? Porque entregar digamos, el proyecto para el concurso es un proyecto en sí mismo, porque es un proceso. Entonces, lo que busqué en esto es para ustedes, primero, para muchos de ustedes que no conocían de qué se trataba, presentar un proyecto para esta iniciativa y también algunos elementos que les permite ordenar. Seguramente muchos de ustedes lo que va a insertar es en su propio programa de la materia y capaz que están trabajando en un proyecto
y bienvenido sea. Siempre cuando hay proyectos para jóvenes en las escuelas, siempre la recomendación es cómo lo vinculan a su planificación, porque si no, después el proyecto es como que compite con el programa de las asignaturas. Y la verdad que el objetivo es poner una excusa para, para que los proyectos que a veces quedan solamente en el aula los empiecen a visibilizar en la vida real, como estos grandes actores como es la UIA. Bueno, que lo lea, digamos, un tribunal de la UIA es como, bueno, es como que si yo escribo poemas, que lo escriban, que lo puedan leer referentes de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, eso genera mucho movimiento. ¿Qué les prometí que les iba a dar? Si bien este cubo es más que nada para ustedes, eh, vamos a aprender desde cero y todo será ganancia para nuestras instituciones. Qué bueno, qué lindo, Gabriela, lo que decís. Es ganancia. Cuando uno trabaja, no me quiero adelantar a la última parte, pero siempre es ganancia y de cosecha, ¿no? Yo creo que como formadores sabemos que nosotros formando y trabajando para el aprendizaje de los otros, hay ganancia doble, ¿no? Cuando trabajamos en estos lindos proyectos, hay ganancia. Así que me encantó, Gabriela. Ahí un aplauso para las lindas palabras de Gabriela. ¿Qué le prometo a Gabriela y a todos los que están allí escuchándome? Es una plantilla que, esta es una forma, la pueden hacer ustedes también, que es para que cada grupo tenga un cubo Rubik en donde en cada cara sea como una mini recordatorio de lo que implica cada cara, que lo estuvimos viendo, ¿no? Entonces lo van a tener por PDF y si uno lo imprime doble faz en un cartoncito y demás, lo puede tener y lo puede armar del lado de los colores para el lado de afuera o del lado, o lo ha escrito, este es de un lado y este es del otro. Entonces vemos que el amarillo, el azul es el problema que queremos resolver y es casi para que el mismo grupo juegue con este cubo. Entonces el uno, que recuerdan que era el problema impactar, ¿qué pasa? ¿Dónde ocurre? ¿Quién afecta? ¿Por qué vale la pena? Entonces cada uno de las caras tiene el nombre del componente, preguntas que son guía, esto sí, si los alumnos lo trabajaran solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 2, ¿cómo sabemos que el problema es real? Lo conocimos este problema porque observamos, porque hablamos nos encontramos, ¿sí? Que nuevamente, si responden esto, tienen en gran parte las partes que hay que responder cuando se inscriban al concurso. Voy a correr que acá tengo abierto el chat y que no veo la parte del PowerPoint. Nuestra solución innovadora, ¿en qué consiste la solución? ¿Qué parte del problema resuelve? ¿Por qué es adecuado? ¿Sí? La idea del prototipo. Nuestro prototipo está en la etapa D y tiene que producirse, entonces es sostenible o posible. ¿Qué recursos necesitamos? Ven que ya habla en nosotros. ¿Cómo pueden utilizar este cubo Rubik? Pueden utilizarlo. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, ¿quiénes van a querer participar? Bueno, nosotros, armamos un grupo de 4, de 5, no me acuerdo cuál era la cantidad que define el concurso. Listo. Empiezan a pensar, ya tienen armado algo, bueno, les doy este cubo. Y en clase vayan número por número y vayan completando con lo que tienen en mente. Sería como la fase cero, ¿no? Entonces podríamos tener estos cubos Rubik, uno por clase. ¿Qué va a ir pasando? Que van a ir viendo que clase a clase se va completando mucho más grueso, se va engrosando, se va teniendo más información. Quizás el 6 ni siquiera llegamos a completarlo, ni el 6 ni el 5, pero en la cuarta clase o en el cuarto encuentro ya empieza a tomar forma el 5 y el 4. En la última clase ya trabajamos el 6. Entonces está bueno como un disparador para ver a dónde están las zonas grises o a dónde están los vacíos de información. Puede llegar a ser que trabajen con otro instrumento y en algún momento les den este cubo. Eh, Puede llegar a ser que, no sé, en el aula tienen 4 grupos, cada uno completa este cubo y se intercambian con los grupos. Entonces, si yo soy el grupo y recibo del grupo de Clara,
leo lo que puso el grupo de Clara y hasta con otro color o con lapicera les voy haciendo más preguntas. O sea que este rol de preguntas lo puede hacer el otro grupo. Bueno, de ahí un millón de ideas. Yo puedo estar toda la noche pensando en ideas sobre eso. Así que esto es un bonus track que la verdad que lo pensé como manera de trabajar ustedes. Lo voy a utilizar ahora en mis formaciones. Ahora en julio soy parte de la Diplomatura en Innovación Educativa, así que le voy a modificar algunos elementos porque son proyectos educativos. Entonces le voy a modificar algunos elementos y demás. Así que estos se llevan como bonus track al final de este taller. Empezando a transitar el último tramo, los últimos tramos de la última partecita de este encuentro, y que la verdad es que, a ver, si hacemos un repaso, empezamos con el concepto de proyecto de innovación, les mostré ahí unos ejemplos que son, yo soy fan de esos ejemplos, después dijimos por qué era un proyecto innovador, después dijimos, bueno, con la excusa que tenemos de Industria Inspira, qué elemento nos puede ayudar para no olvidarnos de ninguna parte del proyecto, pensando siempre que después cuando trabajamos esos colores se mezclan y cuando se mezclan nos recuerda cada color de elementos que tengo que tener en cuenta o que si modifico una cara, se me modifican las otras y tengo que ser consciente. Entonces el cubo ordena, ahí le puse el proceso del diseño de proyecto. Y ustedes y vosotros y tú, si bien les he tirado muchas indirectas en este tiempo, bueno, tiene que ver con el rol que ustedes toman y que hace un ratito decían, bueno, es pura ganancia para nosotros como formadores acompañar a los jóvenes en este diseño de proyectos porque ya lo hacen ustedes y el concurso es una excusa más para ponerlo en tiempo, para ponerlo en planificación y demás, ¿no? Bueno, acá justo dice Alejandro, bueno, están muy buenas las estrategias, hay que reorganizar los tiempos planificados. Sí, para que no compita con la planificación de ustedes, ¿no? En especial los que son del último año. A veces estos concursos, estas prácticas que están re buenas eh, y demás, ¿no? Entonces bueno, ahí está bueno que no compita y que abone, a veces lo pueden trabajar entre grupos, digamos, entre varias asignaturas, para que sea un proyecto transversal, eh, para que no sea un esfuerzo de cada asignatura, ¿no? Pablo dice, la pregunta que tengo es cómo presentarles a los chicos la idea de armar un proyecto, ¿no? Bueno, ahí responde la excusa de participar de un concurso a nivel nacional con premios a alumnos, docentes, sí. Creo que la mejor manera es que si ustedes acá salen llenos de energía, que puedan decirle, hay una re buena oportunidad, ¿sí? Quizás les sumo, además de Clara, de que conozcan ustedes las características del concurso, es de qué manera pueden engancharlo. Yo sabía que si les presentaba, no, no, acá tengo, me estaban ofreciendo agua acá. Así como yo en algo les hice un disparo al corazón. Antes de decirle todo esto, ¿cuál fue el disparo al corazón? Su gata Mitra, em, la, el proyecto de las abuelas en la nube. Ustedes conocen a sus alumnos y para engancharlos, piensen cuál sería el disparo al corazón. El otro día veía eh, una, en el programa de Mario Pergolini siempre invita, hay un invitado que pertenece al mundo artístico y además hay un segundo entrevistado y era un joven cordobés de una startup que creó unos satélites que permiten hacer prevención en la detección de incendios. Que la verdad que empezó todo el proyecto cuando iba en la secundaria, ¿no? Yo solamente escucharlo me abrió los poros. Entonces, piensen ustedes cuál es el disparo al corazón para presentárselos, ¿sí? Yo elegí mi propio disparo al corazón de ustedes. ¿M? Ahí Ricky Martin diría con un disparo al corazón. Pero está buena tu pregunta, Pablo, ¿eh? Bueno, a las preguntas de cuándo y demás le vamos a dar unos minutitos específicos, pero seguramente cuando lean las bases de concurso y ya cuando interactúen con los equipos y demás, ya van a tener un poco más de definiciones de qué y cómo presentar.
Entonces, esta última parte les hablo a ustedes les venía hablando a ustedes, pero en el cubo Rubik era un poco decir, che, no nos olvidemos de ninguna de las fases, le doy algunos tips o algunas experiencias para trabajar, pero ahora uno dice, bueno, si el concurso lo presentan ellos, lo tienen que diseñar ellos, ¿dónde está mi rol cuando el alumno trabaja en proyectos? ¿Dónde quedo yo? Por eso esta imagen era vosotros, ustedes, porque es tomarnos este ratito para hablar de nosotros como formadores, ¿no? Entonces el proyecto es de los alumnos, porque es en grupo, porque el objetivo es que caneen, que conversen, que dialoguen, que discutan, por eso. Y nos queda a nosotros el acompañamiento y la facilitación, ¿no? Que es el desafío que ustedes tienen dentro de la lógica de sus prácticas áulicas, de su programa, de sus objetivos, de que si están por viajar a Bariloche los chicos, o sea, dentro de lo que tiene que ver con las realidades, por eso es una realidad áulica, porque se convoca a los alumnos de las escuelas técnicas, es decir, no es el que está caminando por la vereda, se suma un concurso, ¿no? Y la verdad es que como a mí me gusta que cuando uno termina alguna formación uno se quede con algún recuerdo de lo que pasó, yo el objetivo de el cubo Rubik es que digan, el taller de workshop era el cubo Rubik porque me recuerda las partes del proyecto. Y para el rol de ustedes traje algo que me encanta como elemento, que es la brújula, que casi que no lo usamos, ¿no? Yo nunca me he perdido en un bosque para usar la brújula, pero me encanta la metáfora de que donde la movamos siempre me indica el norte. Eso es otro disparo al corazón, ¿no? Y la verdad es que nosotros en este rol nos convoca a ser brújulas, porque no es hacer el trabajo de ellos, sino poder ayudar a descubrir, a sacar lo que tienen adentro, a comunicar, a preguntarles para que digan. Entonces, la verdad es que me imaginé poderles dar esta brújula en donde nos delimite, nos dé forma al rol que los va a convocar para quienes tengan en sus aulas grupos de alumnos para este concurso, en donde el cubo está en las manos de los estudiantes, de los jóvenes. El cubo es de ellos porque el proyecto es una responsabilidad que asumen ellos. Entonces el norte es nunca perder el norte, que el proyecto es un producto de ellos y es un proceso de ellos que como se busca en las escuelas, es un proceso que lo que vale es el aprendizaje, más que quien gana. Y que los otros puntos cardinales de alguna manera nos recuerdan algunos elementos que tienen que ver con esa brújula. Primero preguntas y después sugerencias, clave en este rol de facilitador. Preguntas. Vieron que cada una de las caras les decía preguntas. Simplificar también es innovar. Innovar, vemos que a veces los grupos se empiojan Entonces, nosotros deberíamos facilitarle el que simplifiquen y que toda idea necesite evidencia. Si nosotros tenemos el cubo, que sabemos las partes a mezclar, no nos olvidemos de ninguna parte. Y a medida que nosotros los acompañamos, sabemos cuál es el norte y qué nos indica cada punto cardinal, esto va a ser para alquilar balcón, un Oscar de los premios, ¿sí? Entonces, bueno, este era mi mensaje con ustedes. Algunas recomendaciones de tía Elisa que siempre me toca facilitar proyectos. Las preguntas abren mundo, dice la ontología del lenguaje. Pedir siempre fundamento. ¿Cómo lo justificas eso? Eso que vos describís, ¿de dónde lo sacas? Ayudar a enfocar, que tengan claridad. A veces se suben a la nube de la paz mundial y hay que volver el foco. Y sí ser cuidadosos de la autoría. Son ellos. Recuerden que la brújula nos dice el norte, el cubo es de ellos, el proyecto es de ellos. Por lo tanto, tengo que ser cuidadosa en la huella que estoy dejando, en donde sea, es el proyecto nuestro o el proyecto de la idea del profe, ahí es donde uno, más allá que uno dice, y si le aceleraría el proceso, no se pegaría en contra la pared, bueno, con preguntas debería ayudarlo, pero si empiezo a sugerir, va perdiendo el sentido propio. ¿Qué es lo que podría desviar ese norte de la brújula?
resolverles el proyecto, agrandarle las cosas sin foco. A veces uno dice, ay, ya que podrían hacer esto, que ya que podrían, y lo único que hacen es alejarlos del norte. Me traen un par de ideas, no, eso no, y mato la idea. Y las ideas no hay que matarlas. Hay que listarlas, hay que amasarlas, hay que botarlas, hay que trabajarlas, pero no matarlas porque en esa lista que voy las mato al principio, capaz que es una buena idea. Y nuevamente hablar más que escuchar es un problema. Bueno, yo hoy he hablado más que escuchar porque, bueno, los estoy leyendo y demás, pero bueno, ese es un consejo. Algunas cosas que tienen que ver con el rol de mentor y facilitador, eso no sirve, sino qué parte no termina de resolver el problema. Vieron que esas preguntas piadosas que a veces uno le sale así, eso no, te van a encontrar con un problema. Bueno, ¿cómo lo convierto en pregunta? Hagan esto, ¿qué alternativas les parece más adecuado? Yo lo haría así, ¿qué evidencia tienen? ¿Sí? Es demasiado, ¿cómo podrían empezar a acotarlo sin perder valor y demás? Bueno, en definitiva, esta partecita última quería hablarles a ustedes. eh, Habla del disparo al corazón, que recién preguntaban, bueno, ¿y cómo los convocamos a los alumnos? Primero tengo que estar inspirado para poder inspirar. Y la verdad, que es lo que yo le digo, los disparos al corazón. Los disparos al corazón con sustento, porque yo puedo inspirarlos para que se sumen al concurso, pero yo después no los sumo, no sumo toda esta práctica a mi planificación, siempre está compitiendo con los exámenes, ¿no? Y demás. Es muy importante orientarlos y motivarlos cuando se enganchan y comprometer que ahí surge la creatividad. Por último, mentorear es estar cerca cuando una idea joven empieza a descubrir que puede transformar algo del mundo. Creo que estos concursos lo que hacen es, primero, decirles, sos un actor de cambio, ya estás en edad de ser actor del cambio en tu comunidad. Y como en el proyecto de las abuelas en nube, vos podés. Eh, si ustedes, cada vez que se encuentran con sus alumnos, le dicen, ustedes pueden esto y mucho más, eh, es un bálsamo para los oídos de quienes se frustran, de quienes en otros ámbitos le dicen, vos qué vas a saber, no sabes nada, no vas a poder, no ves que yo no pude. Eh, entonces, bueno, es desde ahí que es la convocatoria, ¿no? Y ahí es un poco encontrarse ustedes cuando hacen proyectos, cuando han sido jóvenes, y desde ese recuerdo, desde esa experiencia, poder trabajar con sus alumnos, ¿no? Así que bueno, desde ahí es la convocatoria y demás. Eh, Acá en lo prometido les comparto el link donde tienen esta presentación y tienen la plantilla. Es más, les puedo compartir denme un segundo que acá me puse en el machete. Eh, Te los comparto también. Acá tienen la presentación que les he ido compartiendo y tienen la plantilla del cubo Rubik que les obsequio, ¿sí? Que después ya vamos a hacer un foro y demás cuando estén en el aula virtual y me encantaría saber cómo les ha ido con esta plantilla. Bueno, por lo general canto la canción cuando estamos terminando todo, concluye al fin, nada, pero como sé que no tengo buena voz, la obvio esta parte del guión y bueno, al menos es poder tener un termómetro así súper rápido con palabras que aparezcan en el chat y mientras tanto les voy poniendo esto de nuevo para que lo vean, es qué les pareció el taller, eh, no sé, impresiones, emociones, sensaciones y demás. Eh, Ahí nos quedan eh, bien. Bueno, hasta ahora mismo, así, muy bueno. Bueno, expectativa. Está bueno, yo creo que leer las bases de concurso va a estar muy bueno, ¿sí? La oportunidad de participar. En este proyecto no. Eh, la verdad que no, y al principio sí les decía que yo no tengo mucha experiencia, casi que no tengo experiencia con jóvenes, solamente vengo participando hace 3 años en un proyecto que se llama Mi Oportunidad, que es la definición del Ikigai de propósitos en jóvenes del último año en secundario. Y la verdad que es mi acercamiento, pero no tiene que ver con proyectos, sino con la definición de propósito de vida, ¿no? Así que ese es mi aporte.
Bueno, qué bueno que les haya parecido interesante eh, y demás. Eh, Me alegra que haya sido y para los que se inscriben en el cupo que recién decía Clara, nos vamos a ver ahí. Ahí aparece Clara, voy a sacar de dejar compartir pantalla.